En la clase número 17 vamos a ver los conceptos de combinación lineal, vamos a recordar con ejemplos y vamos a comenzar a ver el tema de dependencia e independencia lineal de vectores. Veremos varios ejemplos de combinaciones lineales que se encuentran en la página 224 del libro de la teoría. Veamos el primer ejemplo en el espacio R3, en el espacio vectorial, y sea el conjunto A, que es en el espacio de R3, de los vectores de 3 componentes, y tenemos dos vectores. El vector B1 de componentes 1, 4 y menos 1, y el vector B2 de componentes menos 3, 0 y 5. Y sean los escalares o los números reales, alfa 1 igual a 3, alfa 2 igual a menos 1. Si realizamos la siguiente operación, alfa 1 por el vector B1 más alfa 2 por el vector B2, vamos a obtener un vector B3 de R3. Entonces escribimos alfa 1, que vale 3, escribimos el vector B1, más alfa 2 por B2, y resolvemos el producto del escalar 3 por el vector B1, donde cada una de las componentes multiplicamos por el número real 3. Entonces nos quedaría 3, 12 y menos 3. Luego multiplicamos el número real menos 1 por cada una de los componentes del vector B2. Menos 1 por menos 3, menos 1 por 0 y menos 1 por 5. Obtenemos dos vectores de R3 que vamos a sumar. Para sumar dos vectores de R3 sumamos componente a componente. La primer componente, que es 3 en el primer vector, más la primera componente del vector B2, que nos da 6. Sumamos las segundas componentes, 12 más 0, que nos da 12, y la tercer componente, que es menos 3 menos 5, nos da menos 8. Acá acabamos de resolver suma de dos vectores en R3, donde sumamos componente a componente que tiene la misma ubicación. Obtenemos el vector B3. Ahora el vector B3 de R3 es una combinación lineal de los vectores del conjunto A. La combinación lineal es la que acabamos de plantear, alfa 1 B1 más alfa 2 B2, y hemos obtenido B3, que es combinación lineal del conjunto A. El segundo ejemplo que vamos a ver de combinación lineal, vamos a determinar si el vector B de componentes 5 y menos 1 es un vector del espacio R2, es combinación lineal de los vectores del conjunto A. El conjunto A tiene dos vectores de R2, B1 y B2. Para ver si este vector B es combinación lineal de estos dos vectores que pertenecen al conjunto A, debemos ver si existen los escalares alfa 1 y alfa 2, tales que alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 es igual a B. Reemplazamos alfa 1 y el vector B1 de componentes 2, 0, más alfa 2, el vector B2, que lo conocemos y es de componente menos 1, 1, igual al vector de B, que es el dado, de componente 5 y menos 1. Lo que vamos a hacer es resolver el producto de cada uno de los escalares por los vectores B1 y B2, vamos a igualar al vector B, y vamos a ver qué valor toman alfa 1 y alfa 2, que son las incógnitas de este problema. Vamos a ver qué valores toman para ver si el vector es combinación lineal de B1 y de B2. Entonces vamos a multiplicar alfa 1 por B1. Como es un número real, multiplicamos cada una de las componentes del vector B1. Entonces sería alfa 1 por 2, que es 2 alfa 1, alfa 1 por 0, que nos va a dar 0, alfa 2 por menos 1 y alfa 2 por 1. Vamos a sumar estos dos vectores componente a componente que tienen la misma ubicación. 2 alfa 1 menos alfa 2 y 0 más alfa 2, que es lo que tenemos acá, que es la suma de los dos vectores. Vamos a igualar al vector
dado b de componente 5 y menos 1. La primer componente del vector suma va a ser igual a 5, la segunda componente va a ser igual a menos 1, donde obtenemos un sistema que tiene dos ecuaciones con las dos incógnitas que son alfa 1 y alfa 2. Podemos ver que alfa 2 es igual a menos 1 y reemplazando en la primera ecuación podemos encontrar que alfa 1 es igual a 2. Ya encontramos el valor de los dos escalares, alfa 2 vale menos 1 y alfa 1 vale 2. Luego B sí es combinación lineal de B1 y de B2, porque hemos encontrado los valores de alfa 1 y alfa 2, por lo tanto el vector B se puede escribir como combinación lineal del vector dado. Reemplazamos alfa 1, el vector B1, más alfa 2, que vale menos 1, el vector B2 igual al vector dado. Como el sistema que se nos planteó, donde las incógnitas son alfa 1 y alfa 2, este sistema sí tiene solución única, por lo tanto el vector sí se puede escribir como combinación lineal única de los vectores. A medida que avancemos con los conocimientos en espacios vectoriales, vamos a ver que sí tiene importancia cuando un sistema, en este caso, tiene solución única y la combinación lineal es única. Tiene importancia y nos va a permitir dar información con respecto a cómo son estos vectores entre ellos. Vamos a seguir con el ejemplo 3 de la página 224 del libro Teoría. Vamos a determinar si el vector B es combinación lineal de los vectores del conjunto A. Este vector B pertenece al conjunto de las matrices cuadradas de orden 2, o sea que vamos a trabajar en el espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2. Vamos a llamar B1 y B2 a los vectores del conjunto A. Para ver si el vector B dado es combinación lineal de los vectores, B1 y B2, debemos ver si existen los escalares alfa 1 y alfa 2, tales que alfa 1 B1 más alfa 2 B2 sea igual a B. Reemplazamos los vectores dados, que son B1, B2 y B. Vamos a realizar el producto de un escalar por una matriz, es decir, todos los elementos de la matriz vamos a multiplicar por el escalar alfa 1, luego le vamos a sumar el escalar que vamos a multiplicar a la segunda matriz. Todos los elementos de la segunda matriz vamos a multiplicar por alfa 2. Luego vamos a igualar las matrices y se nos va a plantear un sistema donde las incógnitas son los escalares alfa 1 y alfa 2. Igualando elemento a elemento, ya que acá vamos a obtener alfa 1, vamos a sumarle alfa 2 y va a ser igual a menos 1, que sería la primera ecuación del sistema. Para la segunda ecuación vamos a tener alfa 1 por 0 es 0, más alfa 2 por 1 es alfa 2, igual a 1. De esta manera, igualando elemento a elemento, obtenemos un sistema que tenemos tres ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son alfa 1 y alfa 2. Para poder resolverlo, planteamos el sistema por Gauss-Jordan, en donde vamos a colocar en la primera columna los coeficientes de alfa 1, en la segunda columna los coeficientes de alfa 2 y en la tercera columna los coeficientes o los términos independientes. Una vez planteado el sistema y una vez que pusimos los coeficientes para resolver por el método de Gauss-Jordan, podemos observar que el vector B1 del conjunto A está puesto en columna, sería 1, 0, 0, 0. La segunda columna, que son los coeficientes de alfa 2, sería el segundo vector, 1, 1, 2 y 0. Y los términos independientes es el vector B, que es de elementos menos 1, 1, 4 y 0. Acá se suprimió la última fila porque la última fila son todos ceros. Entonces resolvemos por el método de Gauss-Jordan. Tenemos
El primer 1, que es el pivot, tenemos 0 los elementos de la columna. El segundo pivot que vamos a elegir será este 1. Y hacemos 0 los elementos que están en la columna. 0 los elementos que están arriba y 0 los elementos que están abajo. Multiplicamos fila 2 por menos 1 y sumamos a la fila 1. A la fila 2 la multiplicamos por menos 2 y sumamos a fila 2 y de esa manera obtenemos el segundo vector canónico. Una vez que resolvemos el segundo vector canónico, el próximo pivot no puede estar en la primera fila. Entonces tenemos que tomar del lado de los términos independientes el próximo pivot, multiplicando la tercera fila por un medio y luego haciendo un vector canónico. Como el rango de A es 2 y el rango de la ampliada es 3, el sistema no tiene solución, es un sistema que es incompatible. Luego no existen los escalares, alfa 1 y alfa 2, tal que B se puede escribir como combinación lineal. Luego B no es combinación lineal de los vectores B1 y B2. Vamos a seguir con el ejemplo 5 de la página 225 del libro de teoría, donde vamos a trabajar en el espacio R3. Tenemos el conjunto S que tiene 3 vectores de R3 y vamos a determinar si el vector W es combinación lineal de los vectores del conjunto S. Para ver si W es combinación lineal de los vectores del conjunto S, si solo si existen los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3, tales que alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa 3 B3 es igual a W. B1, B2 y B3 son los vectores del conjunto S y W es el vector dado. Entonces vamos a reemplazar estos vectores y vamos a ir multiplicando cada uno por el escalar. Vamos a multiplicar alfa 1, que es un número real, por el vector B1, multiplicamos cada una de las componentes por alfa 1. Alfa 2 por cada una de las componentes de B2 y alfa 3 por cada una de las componentes de B3. Luego vamos a sumar los vectores en R3 que tienen la misma ubicación. Todas las primeras componentes nos va a dar alfa 1 menos alfa 3. Sumando las segundas componentes, 2 alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. Y las terceras componentes, 3 alfa 1 más 2 alfa 2 más alfa 3. Ahora, por igualdad de vectores en R3, vamos a igualar la primera componente con 1, que es la primera componente del vector W. La segunda componente con 1 y la tercera componente igual a 1. Y tenemos un sistema que tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, que son alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Para resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, vamos a escribir los coeficientes de las incógnitas para resolverlo por el método de Gauss-Jordan. Escribimos en la primera columna los coeficientes de alfa 1, los coeficientes de alfa 2, los coeficientes de alfa 3, que es la otra incógnita, y los términos independientes. Podemos observar que las columnas que obtenemos son los vectores. El vector B1, que es 1, 2, 3, podemos observar que es la primera columna, que son los coeficientes de alfa 1. El segundo vector, la segunda columna, y el término independiente es justamente el vector W. Resolvemos por el método de Gauss-Jordan. Vamos a buscar un 1 que nos sirva de pivot, que va a ser este que está aquí, y vamos a hacer 0 el elemento que está debajo de él. Multiplicando la fila 2 por menos 2 y sumándole a la fila 3, obtenemos un 0 debajo de este primer pivot. Ahora vamos a buscar otro 1 que sea el próximo pivot. Y tomamos este 1 que está en la tercera fila, tercera columna, y vamos a hacer 0 el elemento de la columna para poder resolver. Entonces vamos a sumar fila 3 más fila 1 y obtenemos un 0 con otro vector canónico. Ya tenemos 2 vectores canónicos columna. Para buscar un tercer pivot ya no tenemos, puesto que este elemento es 0.
Como podemos ver, la primera fila es toda de 0, se puede anular. Y también podemos ver que el rango de la matriz A es 2 y el rango de la empleada es 2. Menor que el número de las incógnitas, que son 3. Las incógnitas son alfa 1, alfa 2 y alfa 3. El sistema es compatible indeterminado. Significa que tiene infinitas soluciones, o sea que el vector W de coordenadas 1, 1, 1 se puede escribir de infinitas formas como combinación lineal de los vectores del conjunto S. La combinación lineal no será única. Vamos a analizar esta situación buscando el conjunto solución y los valores que toman alfa 1, alfa 2, alfa 3 y reemplazando. Resolviendo el sistema equivalente nos quedaría 2 alfa 1 más alfa 2 igual a 1, menos alfa 1 más alfa 3 igual a menos 1. Despejamos alfa 2 de la primera ecuación, alfa 3 de la segunda, y luego armamos el conjunto solución, llamando alfa 1 igual a t para simplificar el conjunto solución. Luego en el conjunto solución tenemos que alfa 1 vale t, reemplazamos alfa 1 por t, y tenemos que alfa 2 igual a 1 menos 2t, y reemplazando alfa 1 encontramos que alfa 3 es menos 1 más t. Una vez que tenemos el conjunto solución, podemos reemplazar en la combinación lineal los valores de alfa 1, de alfa 2 y de alfa 3, y podemos observar que el vector W de coordenadas 1, 1, 1 se puede escribir de infinitas formas como combinación lineal de los vectores dados. La combinación lineal no es única. Si le asignamos un valor arbitrario a t, por ejemplo, si a t le damos el valor 2 y vamos reemplazando por 2, por 2, por 2 y resolvemos, encontramos que el vector W es igual a 2b1 menos 3b2 más b3. Esto es un caso particular cuando el parámetro vale 2. Hay otras elecciones que producen distintas formas de expresar W en función de los vectores b1, b2 y b3. Vamos a comenzar a ver el concepto de vectores linealmente independientes. Sea B un espacio vectorial y sea un conjunto de vectores b1, b2, bn contenidos en B. Diremos que A es linealmente independiente si y solo si la única combinación lineal cuyo resultado sea el vector nulo es la trivial. Veamos en símbolos esta definición. A es linealmente independiente si solamente si para todo I la combinación lineal alfa 1 b1 más alfa 2 b2 más alfa n bn igual al vector nulo ocurre cuando todos los alfa i son 0. Vamos a ver un ejemplo de un conjunto de vectores en R3 que es linealmente independiente. Sea el conjunto de R3 llamado, que todos estos vectores son llamados versores o vectores canónicos, donde el primer vector tiene el primer elemento 1 y el resto de los elementos 0. El segundo vector tiene la segunda componente 1 y el resto de las componentes iguales a 0. Y el tercer vector o versor canónico tiene la tercera componente igual a 1 y el resto de los elementos 0. Se llaman vectores canónicos. Vamos a ver que A es linealmente independiente. Para averiguar o para demostrar, vamos a verificar que existen los escalares simultáneamente nulos, tales que la combinación lineal nos dé el vector nulo. Alfa 1 b1 más alfa 2 b2 más alfa 3 b3 igual al vector nulo. Vamos a reemplazar el vector b1, el vector b2, el vector b3, que son vectores de R3, y vamos a multiplicar el escalar alfa 1 por cada una de las componentes de b1, el escalar alfa 2 por cada una de las componentes del vector b2, y lo mismo hacemos con alfa 3. Y luego sumamos componente a componente.
Cuando igualamos los vectores vamos a encontrar que alfa 1 vale 0, que alfa 2 vale 0 y alfa 3 vale 0. Luego A es un conjunto de vectores linealmente independiente. A es un conjunto linealmente independiente porque la única manera de expresar al vector nulo como combinación lineal de los vectores del conjunto A es a través de la combinación lineal trivial. La combinación lineal trivial tiene todos los escalares iguales a 0. Esto es lo que nos indica que A es un conjunto linealmente independiente. En el siguiente ejemplo vamos a ver que si trabajamos en el espacio Rn, el conjunto A, que es el conjunto de los vectores canónicos, vamos a demostrar que es linealmente independiente. Vamos a ver el versor E1, que tiene la primera componente igual a 1 y el resto de las componentes iguales a 0. Vamos a recordar que cada uno de los vectores tiene n componentes. El versor E2 tiene la segunda componente igual a 1 y el resto de los elementos 0, y el vector En tiene su enésima componente igual a 1 y el resto de los elementos iguales a 0. Para demostrar que este conjunto es linealmente independiente, vamos a ver que existan los escalares tales que alfa 1 por E1 más alfa 2 E2 más alfa n En igual al vector nulo se verifica cuando todos los alfa i son iguales a 0. Entonces reemplazamos E1 y lo multiplicamos por alfa 1 más el escalar alfa 2 por el vector E2 más el escalar alfa n por el vector En. Multiplicamos cada uno de los escalares por cada una de las componentes de los vectores, luego sumamos los vectores y lo igualamos al vector nulo componente a componente, en donde encontramos que alfa 1 vale 0, alfa 2 vale 0, alfa n vale 0. Lo que nos indica que el conjunto A de los versores en Rn es linealmente independiente, ya que la única manera de expresar al vector nulo como combinación lineal de los vectores del conjunto A es a través de la combinación lineal trivial, donde todos los escalares son ceros y multiplicamos cada escalar por su vector, por el versor, igual al vector nulo. Luego A es linealmente independiente. Vamos a ver otro ejemplo de vectores linealmente independientes. Sean los vectores B1 y B2 del espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2. Vamos a determinar si el conjunto A de vectores B1 y B2 es un conjunto de vectores linealmente independiente. Para ver si es linealmente independiente debemos ver si existen los escalares alfa 1 y alfa 2 tales que la combinación lineal alfa 1 B1 más alfa 2 B2 sea igual al vector nulo para todos los escalares iguales a 0. Si ocurre eso, es linealmente independiente. Entonces reemplazamos el vector B1, el vector B2 y lo igualamos al vector nulo. Ahora vamos a multiplicar alfa 1 por todos los elementos de la matriz de orden 2, porque tenemos el producto de un escalar por una matriz de orden 2. Multiplicamos todos los elementos por alfa 1, más multiplicamos alfa 2 por todos los elementos de la matriz. Nos queda 3 alfa 2, 0, alfa 2 por 1 es alfa 2 y menos alfa 2. Luego sumamos las dos matrices de orden 2 con los elementos que tienen la misma ubicación. Alfa 1 más 3 alfa 2, 2 alfa 1 más 0, 0 más alfa 2 y alfa 1 menos alfa 2. Luego lo igualamos elemento a elemento con la matriz nula y de ahí vamos a armar un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son alfa 1 y alfa 2. Igualando las matrices obtenemos el siguiente sistema: alfa 1 más 3 alfa 2 igual a 0, 2 alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0 y alfa 1 menos alfa 2 igual a 0. Resolviendo encontramos que tiene solución única
con alfa 1 igual a 0 y alfa 2 igual a 0, lo que nos indica que A es un conjunto de vectores linealmente independientes. Porque la única manera de expresar al vector nulo como combinación lineal de los vectores del conjunto A es a través de la combinación lineal trivial. Analizar si un conjunto de vectores es linealmente independiente, se debe resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, que si es compatible determinado y tiene solución única a la trivial, en ese caso el conjunto de vectores es LI, lo que significa que la única manera de expresar al vector nulo como combinación lineal de los vectores del conjunto A es a través de la combinación lineal trivial. Esta última conclusión nos ayudará a ver que cada vez que tengamos que resolver si un conjunto es linealmente independiente, debemos plantear la combinación lineal y ver cuál es la solución de ese sistema. Esta es una síntesis de que podemos utilizarla cada vez que tenemos que resolver un problema donde ver un conjunto si es linealmente independiente. En el siguiente video vamos a ver otros conceptos referidos a la dependencia lineal de vectores. Muchas gracias.